sesión como de trabajo, y en este caso, bueno, Eva, si es que puedes ver para el día que señalamos, el 27 de septiembre, la charla, y ahora sí le damos la bienvenida a Alexis Muñoz, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Jimena, también por haber hecho esta invitación y que él pueda acompañarnos en la sesión del día de hoy. Nos acompaña aquí la mesa de energía, y bueno, que es liderada por Álvaro Cepeda, que es nuestro presidente de la mesa. Buen día, Alexis. Buen día, Álvaro. ¿Qué tal? Muchas gracias por compartir con nosotros. Es muy grato tenerte, y también agradecer a Jimena por el contacto y el espacio para que nos puedas compartir. Voy a hacer una pequeña presentación de Alexis, ¿ya? Alexis es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, con magíster en gestión global o global management, y un MBA en Melbourne Business School. ¿Okay? Bueno, su trayectoria básicamente ha estado muy ligada al sector eléctrico y la innovación. También adicionalmente ha participado o fue especialista y jefe de proyectos de regulación y tarifas en EMEL, ya varios años, más de 6 años, y posteriormente como consultor, digamos, asociado y como profesional independiente. ¿Ya? Actualmente es socio gerente de NeoCET, ¿cierto? Si no se está bien dicho, NeoCET. NeoCET, sí. Ya, NeoCET, en la cual, digamos, él se dedica entre temas de energía, también temas de innovación, ¿ya? Y relacionado con la gestión empresarial. Así que él nos va a exponer sobre las temáticas de regulación, digamos, y de las proyecciones, ¿ya? Que estamos viendo acá en temas de energía, ¿ya? Así que, Alexis, te damos la palabra, ¿ya? Sobre los temas de estabilización y emergencia energética. Y estamos todos atentos a escuchar. Ok, Álvaro, muchas gracias por la presentación y la oportunidad de presentarles un tema que está relacionado con tarifas eléctricas. Es una presentación no necesariamente sobre tarifa eléctrica, que entiendo que ustedes que ya revisaron algo, pero sí un tema que tiene que ver con una suerte de proyección y un proyecto nuevo que el gobierno sacó hace como 2 meses, que estuvo mucho en prensa, que tiene que ver con la estabilización de tarifas, ¿ya? Y un poco les voy a explicar cuál fue la génesis de ese proyecto y un poco qué es lo que se prevé para los próximos 10 años, ¿ya? Porque yo creo que hay varias cosas ahí que pasaron un poco coladas, ¿ya? Principalmente yo creo por razones políticas obvias que todos sabemos, ¿ya? El gobierno necesitaba destrabar este proyecto para efectivamente controlar la agenda y que se hablara de los temas que ya sabíamos todos, cuáles eran los temas que se necesitaban conversar en estos 2 últimos meses que hemos pasado como país, ¿ya? Así que les voy a compartir una presentación, si me lo permiten. Voy a compartir mi pantalla. Y ustedes me confirman si están viendo la presentación. Sí. Ya. Miren, este es un proyecto, es una presentación muy similar. Yo la tuvimos hace 1 mes con una empresa del sector eléctrico y hace 1 mes y medio con otra empresa del sector eléctrico. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en realidad este tema, en general los temas de eléctricos, son bien enredados, son bien técnicos, ¿ya? Así es que incluso para los que trabajamos y somos especialistas, muchas veces nos cuesta entender los proyectos, ¿ya? Así que hubo un proyecto, este proyecto de ley que se llamó Proyecto de Estabilización y Emergencia Energética, ¿ya? El gobierno hizo un diagnóstico, ¿ya? Y se dio cuenta que necesitaba de manera urgente legislar, ¿ya? Y habían dos principales focos. Uno es que había una urgencia inminente, ¿ya? Porque las tarifas iban a subir en torno a un 40% en julio de este año, ¿ya? Y eso era inminente. ¿Por qué? Porque se estaba acabando un mecanismo que el gobierno anterior, ¿ya? El gobierno de Sebastián Piñera,
ya había estabilizado en el año 2019 en la época de pandemia, ¿ya? Además, había un alza inminente del dólar, un alza inminente en los precios de los combustibles, y algo que no está aquí, pero también era urgente, es que se preveía que la inflación, el IPC, también era bastante alto, ¿ya? Eso hacía una urgencia de legislar, y además se dieron cuenta de que tenían que hacer un seguro permanente. O sea, de alguna manera, esto que se veía urgente parece una tendencia, ¿ya? Y a eso lo que quisieron hacer es incorporar un seguro permanente, ¿ya? Una suerte de un mecanismo como la estabilización del el petróleo, digamos, el MEP, creo que le llaman, MEPCO, y de tal manera de asegurar y eliminar cambios bruscos en el futuro, ¿ya? También querían premiar ahorros, ya querían hacer eso, pero finalmente eso no se puso. Pero ese es el contexto y el diagnóstico, insisto, esto era en junio, mayo-junio, ya que se empezó a levantar, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurría en eso? Y esto es bien importante, ¿ya? Porque yo creo que hay varios aprendizajes, sobre todo para los políticos y los técnicos que estamos dentro. Es que hace 2 años, o sea, en el anterior supuesto, para el PEC le llaman a precio estabilizado al consumidor final, ¿ya? Y se abrevia PEC. Habían unos supuestos de que lo que siempre se ha dicho y lo que siempre se dijo, incluso desde los gobiernos de Michelle Bachelet con Máximo Pacheco, si es que nos acordamos cuando partieron las licitaciones de suministro, es que las tarifas iban a bajar, incluso habían bajado. Lo que se dijo es que efectivamente las tarifas en el futuro, a partir del 2025, 2020, gracias a las licitaciones de suministro y a la entrada de nuevos proyectos de energías renovables, los precios iban a bajar. ¿Y por qué había tanta certeza de decir eso? Es porque efectivamente se habían licitado, ¿ya? Se habían conseguido precios que permitían construir proyectos de largo plazo y con precios fijos, ¿ya? Entonces, no era tan descabellado decir que los precios efectivamente los conocíamos y los precios iban a bajar. Efectivamente, los precios cuando estaban en dólares, los precios a partir del 2025 efectivamente bajan. Y si uno los compara en moneda de dólar, con hoy día o hace 2 años atrás o en el 2019, efectivamente los precios bajaban y van a bajar en dólares, ¿ya? Y eso es bien importante. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en el gobierno de Sebastián Piñera? Se hizo un ejercicio, dado que las tarifas estaban subiendo, producto de la pandemia, estabilizaron, y lo que se hizo es que esta baja real, que partía a partir del 2025 aproximadamente, ya se trajo al futuro. Entonces, se adelantó. Como sabíamos que esas tarifas iban a bajar, el ahorro se trajo hoy, ¿ya? Y esto fue un ejercicio que se hizo principalmente con los generadores de energía, ¿ya? Ya, aquí hay un gráfico más o menos, pero yo creo que conceptualmente eso es lo que se hizo en el 2019. ¿Y qué es lo que ocurrió? Y ahora ya es conocido, yo creo que aquí hay una gran reflexión para todo el sector, para el ámbito empresarial, e incluso para los técnicos que estamos dentro, es que el gran supuesto no se cumplió. ¿Y por qué no se cumplió? Porque las tarifas que todos pagamos, tanto en empresas como en nuestras casas, están en pesos, no están en dólares, ¿ya? Eso quiere decir que cuando las tarifas de dólares se pasan a peso, hay por lo menos 2 cambios. Uno es que se actualizan por IPC, y 2, se llevan por tipo de cambio a pesos, ¿ya? Esos 2 grandes supuestos no se cumplieron, ¿ya? O sea, efectivamente, años antes del 2019, nadie predijo de que íbamos a tener una inflación sobre 3%, ¿ya? Y del punto de vista de tipo de cambio, nadie predijo que el tipo de cambio iba a ser sobre 800 pesos por dólar, ¿ya? Cosa que ya sabemos que llegó incluso hasta 1000, ¿ya? Y hoy día está
estamos en torno a 900, yo no he visto el último tiempo, pero ese es el orden de magnitud, ¿ya? Así que eso fue un gran supuesto, y yo creo que una gran reflexión para el sector, ¿ya? De que lo que dijimos muchas veces, y se dijo varias veces, ¿ya? Si uno revisa la prensa, insisto, desde Máximo Pacheco, desde Bachelet hasta Sebastián Piñera, siempre se ha dicho de que las tarifas van a bajar, ¿ya? Ese ha sido el discurso que sabemos que en la práctica no va a ser así. Y un poco eso es lo que les quiero ir transmitiendo, qué es lo que ha pasado en el último tiempo, ¿ya? Dado que no se cumplieron los supuestos de la primera ley PEC, que le llamaron, hubo que definir una nueva ley PEC 2, ¿ya? Que fue esta que les voy a compartir ahora, ¿ya? O sea, dado que la PEC 1 no se cumplió, y había, discúlpenme, aquí se me pasó, había un monto que se había definido, un gran saco de dinero, 1.350 millones de dólares, ¿ya? Que iba a ser el monto que los generadores iban a tener que financiar, ¿ya? Iba a ser una bicicleta, en realidad no se los pasábamos ahora, estos 1.350, sino que se los pasamos un poco más tarde, es un poco el PEC 1, ¿ya? Esos 1.350 que estaban por ley se acabaron, ¿ya? Tenían que haber llegado el 2025, 2024, y llegaron hasta enero del 2022. De este año. Por eso que era tan urgente hacer una nueva ley, porque las tarifas sí o sí iban a subir, producto de que se acabó el fondo, ¿ya? Entonces, el objetivo del proyecto fue, con suma urgencia, evitar esta alza, que era inminente ahora en julio del 2022, se acabó la ley, así que no había nada que hacer, había que hacer una nueva ley, ¿ya? Había que contener la alza de precio, había un tema político, ¿ya? Si nos movemos 2 o 3 meses atrás, ¿ya? A julio, claramente había un tema político y no aguantaba una alza de estas características la ciudadanía, ¿ya? Así que se le puso suma urgencia, ¿ya? Y se aprovechó de hacer 2 cosas, resolver el corto plazo y resolver el largo plazo, ¿ya? ¿Cómo se hizo esto? ¿Ya? Se definió un régimen permanente, se definió un fondo de estabilización de tarifas y emergencia energética, se definió de que este fondo lo iba a administrar la Tesorería General de la República, ¿ya? Una cosa nueva en el mercado, ¿ya? Se definió de que iba a haber un reglamento que está en construcción. Este reglamento, si bien la ley salió publicada, el reglamento, cómo se va a aplicar en la práctica, todavía no está publicado, ¿ya? Así que lo que les voy a mostrar yo ahora es la ley, ¿ya? Ustedes saben que primero está una ley, después está el reglamento que dice un poco el cómo, y después incluso vienen normativas, ¿ya? Que van mucho más al detalle, ¿ya? Yo lo que les estoy mostrando ahora es lo que está publicado y es la ley. Lo siguiente, que también es bien importante y una señal que muchas veces uno deja de ver, pero yo creo que es importante hacer el punto, ¿ya? Y esto es lo que hemos estado hablando con varias empresas del sector, es que este régimen permanente es hasta el 2032, ¿ya? O sea, hay una visión de largo plazo. Son 10 años, ¿ya? O sea, efectivamente, esto que les voy a mostrar ahora es para esta década, ¿ya? Hasta el 2032. Se define un fondo, ¿ya? Para poder usar este fondo de estabilización de tarifas de 500 millones de dólares, ¿ya? Y lo más importante, se define quién lo paga. Gran discusión política, ¿ya? Porque en el fondo lo que estaba acá era decir, ok, la pregunta es quién paga, ¿cierto? ¿Paga Moya? ¿Paga la señora Juanita? ¿Paga el Estado? ¿Quién paga? Bueno, finalmente, después de múltiples discusiones, quedó que pagamos todos. Paga la señora Juanita, pagamos todos, ¿ya? Pero la señora Juanita se cubrió de alguna manera, digamos, la señora con menos recursos, efectivamente no va a cooperar con este nuevo cargo, ¿ya? Que algunos incluso lo catalogaron de un impuesto, ¿ya? Efectivamente se definieron rangos de consumos, ¿ya? O sea, las empresas de suministro, a partir de esta ley, tienen que segmentar todos sus clientes, ¿ya? Entre 0 y 350 kilos, no cooperan con este cargo adicional,
¿ya? O sea, 0 pesos para la señora Juanita que consume 200, que paga 20.000 pesos, 30.000 pesos. En general, los 350 kWh en una cuenta tipo en una casa podría llegar hasta los 30.000 pesos, ¿ah? Más o menos, depende de la zona, ¿ya? Ya de 50 lucas, si uno paga 50 lucas en la casa, ya está sobre 350, más cercano a los 400 kWh, ¿ya? Sobre 350 hasta 500 kilowatts se agrega a la cuenta, ¿ya? A un cargo que probablemente no muchos lo han visto, que se llama cargo de servicio público, que sirve para pagar, entre otros, el coordinador, ¿ya? La franja, el estudio de franja y también el panel de expertos, ¿ya? Todos los meses nosotros pagamos una porción y ahora vamos a tener que pagar un poquito más para este fondo de estabilización, ¿ya? Esto es bien importante, se segmentan los consumos entre 0 y 350, 350, 500, 500 y 1000 y 5000, ¿ya? Y va creciendo el cargo, 0,8, 1,8 pesos hasta 2,8 sobre 5000 kWh promedio mes. ¿Cómo se hace este cálculo? Las empresas eléctricas, las distribuidoras, Chilquinta, en el caso de ahí de la zona de la quinta región, va a tener que segmentar todos sus consumos, ¿ya? Todos sus consumos, tanto clientes libres como regulados, y dependiendo del rango de consumo promedio, se les va a agregar este monto que está aquí en pesos, ¿ya? Y se va a revisar anualmente, ¿ya? Tal como hoy día se revisa el cargo de servicio público, se va a revisar anualmente y se va a definir cómo se actualiza, ¿ya? Porque, insisto, esto es por 10 años, ¿ya? Entonces, si hoy día parte con 0,8 pesos por kilowatt hora para el rango 350-500, es altamente probable que en 8 años más, producto, por ejemplo, de la inflación, esos 0,8 no sean 0,8, sino que sean algo más que un peso, ¿ya? Esa es la primera parte de la ley, ¿ya? Que es para un fondo de estabilización, es un fondo máximo de 500 millones de dólares, ¿ya? Cuando se llene este fondo, se deja de cobrar, ¿ya? Y se supone que con este fondo se puede estabilizar una parte de las tarifas de los clientes, ¿ya? La segunda parte del proyecto se llama régimen transitorio, ¿ya? Y es bien a lo menos es bien entretenido el nombre, porque dice transitorio, y uno se imagina de que esto es un par de meses o un par de años, ¿ya? Se definió efectivamente un mecanismo transitorio de protección al cliente, se le llama MPC, ¿ya? En el sector eléctrico se usan mucho siglas de este tipo, ¿ya? Como PEC, MPC, ¿ya? CFP, ¿ya? Un mecanismo transitorio, hay una garantía estatal para poder resolver algunos pagos de intereses que tienen que incurrir nuevamente los generadores, ¿ya? Y esto es bien interesante, también el régimen transitorio, ¿hasta cuándo dura? Hasta el 2032, ¿ya? O sea, no tiene mucho transitorio, ¿ya? Y esto es una cosa también bien importante, ¿ya? El régimen transitorio es por 10 años, ¿ya? Y los que estamos en esto sabemos que las leyes muchas veces, una vez que entran, difícilmente puedan salir, ¿ya? Dado el carácter político que tienen estas leyes, que es de alguna manera estabilizar o fijar techos, ¿ya? Aquí se define un fondo mayor, 1.800 millones de dólares, ¿ya? Y de la siguiente manera, ¿ya? O sea, se define cómo van a subir las tarifas en la próxima década. Partiendo por el año 2022, ¿ya? O sea, efectivamente, a la señora Juanita, o a algunos de nosotros que consume menos de 350 kWh, ¿cómo va a subir la tarifa a partir de este segundo semestre? Va a ser estabilizado, o sea, tal como venía, las tarifas venían estabilizadas producto del PEC 1, ¿ya? Más IPC, ¿ya? O sea, efectivamente las tarifas van a subir. Cuando se dice las tarifas están estabilizadas, hay un tema de lenguaje, ¿ya? Entonces, las tarifas sí van a subir, pero en el caso de la señora Juanita, que consume menos de 350 kWh, solamente va a subir por IPC, ¿ya? Y ya sabemos más o menos cuánto es el IPC, ¿cierto? Del orden del 10%. ¿Qué pasa
para el segundo tramo, entre 350 kWh y 500 kWh de consumo, va a subir un poquito más. Tal como están las tarifas ahora, que estaban estabilizadas o congeladas, se agrega el IPC más un 5% extra, ¿ya? O sea, si el IPC en el último tiempo es un 10%, aquí las tarifas estarían subiendo 10 más 5, un 15%. ¿Ya? O sea, ¿las tarifas van a subir? Sí, van a subir. Superior a 500 kWh, estabilizado más IPC más un 15%. ¿Ya? O sea, superior a 500 kWh, siguiendo si el IPC se mantiene en el orden del 10%, estaríamos hablando de un 25%. ¿Ya? Y eso es el año 2022. ¿Ya? El año 2023 y 32, que es la siguiente década, ¿ya? A partir del siguiente año, ya efectivamente a los consumos menores es IPC más 5%, entre 350 y 500 IPC más 10, y superior a 500 ya se libera, o sea, de alguna manera es PNP, que le llaman precio nudo promedio, es el precio nudo promedio que debería haberse calculado siempre, ¿ya? Esto es bien importante porque probablemente en el mensaje se entendió que las tarifas se habían estabilizado nuevamente, ¿ya? Pero lo que se hizo ahora es que efectivamente se sinceraron, ¿ya? Ciertos valores y se dijeron, mira, lo que vamos a hacer es que efectivamente no van a subir lo que deberían subir, pero sí van a subir, ¿ya? Se van a dejar de estabilizar o congelar las tarifas, lo que se hizo principalmente con la ley anterior, y ahora se van a liberar, ¿ya? Van a haber subsidios, ¿ya? ¿Y por qué se necesita que hayan subsidios y hay un fondo? Es porque aún así, subiendo lo que le estoy mostrando acá, ¿ya? Del orden de IPC más 5, IPC más 10, ¿ya? Así todo no es posible llegar a la tarifa real, ¿ya? Y por eso se necesita un fondo para poder compensar a los generadores que principalmente van a continuar no recibiendo lo que deberían recibir, ¿ya? Y por eso se va a cobrar este fondo de estabilización adicional al cargo de servicio público. ¿Qué más? Algunas consideraciones especiales. Los clientes micro o pequeñas empresas promedio, bajo 1000 kWh, ya esto fue una cosa que consiguieron ahí las pymes, pueden quedar exentas del cobro adicional del CSP. ¿Ya? Va a salir un procedimiento donde las que consumen menos de 1000 kWh pueden quedar exentos de este impuesto, por así decirlo, adicional que se va a cobrar en la tarifa. Es por consumo, ¿ya? Si hay alguno de ustedes de ahí de la asociación que son clientes libres, esto también aplica tanto a clientes libres como regulados, ¿ya? O sea, en nuestras casas, si hay alguno de nosotros que es tarifa regulada y consume sobre 300 kWh promedio mes, insisto, ya sobre 45.000 pesos, sobre 50.000 pesos al mes, uno ya consume sobre 305, también va a aplicar este mayor cargo. Y lo último, ya un poco para ir terminando, algunas reflexiones que quería compartir con ustedes, más que el detalle de la ley, digamos, que yo creo que igual es importante conocerlo, ¿ya? Saber cómo nos va a afectar, no ahora, sino en la próxima década, ¿ya? Creo que hay algunas cosas que son bien relevantes comentarlas, ¿ya? Las tarifas eléctricas, ¿ya? Un poco lo que hemos visto acá, y probablemente ustedes también revisaron algo en cómo se estructuran y cómo se calculan, y el costo de la energía, así como combustible, el costo del gas, ¿ya? El costo energético, el costo térmico, en realidad en el mediano y largo plazo incluso no dan señales de baja, ¿ya? Yo creo que esa es una realidad, ¿ya? Y llegó para quedarse, ¿ya? No es solamente un problema de Chile, ¿ya? Para ser bien justo, ¿ya? Esto está en otros lugares, en Europa, si ustedes saben, también en Europa hay una crisis tremenda, producto de la alta dependencia del gas y lo que ha hecho Rusia, digamos,
con esta ley y también con ir cortando de alguna manera el suministro, ha hecho que efectivamente los costos estén en un alza, pero extremadamente nunca antes vista, tanto que en Europa, en ciertos países, están tratando de desacoplar o desindexar las tarifas al costo del gas, ¿ya? ¿Ya? Porque si no, es un problema que no está siendo posible pagar esas tarifas, digamos. Hay un tema político muy grande, producto del costo de la energía. Volvió a renacer de algunos lugares de las tinieblas la energía nuclear, ¿ya? ¿Ya? Y esto es producto efectivamente de esto mismo. Países que se habían definido que iban a cerrar centrales nucleares, las que están cerrando, las cerraron, le están sacando el polvo y la están de nuevo haciendo andar, digamos, no cerrarla, ¿ya? Y se están evaluando construcción de nuevas centrales nucleares, ¿ya? Así que esas son claras señales. Japón también lo mismo, ¿cierto? Japón también volvió a la energía nuclear. Así que lo que está pasando acá, yo creo que es algo muy estructural, ¿ya? Y que tenemos que ver cómo vivimos con eso hacia adelante, ¿ya? Otra cosa también bien relevante, que probablemente ustedes deben saber, pero igual quiero mencionarlo, los clientes mayores de 500 kilos, esto es potencia, no energía, ¿ya? Kilo, energía se le dice kilowatt hora, ¿ya? La potencia, que es como la capacidad, se le dice kilowatt, ¿ya? Entonces, los clientes se clasifican en libres y regulados dependiendo de la potencia instalada. Uno en una factura puede ver cuál es su potencia instalada. Los que están sobre 500 kilos, ¿ya? Y menores de 500 o de 5 megas o de 5000 kilowatt hora, pueden optar a ser cliente libre, ¿ya? Por definición están catalogados como regulados, pero pueden optar, ¿ya? Y se ha visto que en los últimos años, sobre todo partió probablemente en el 2016, 2018, ¿ya? Una alta tendencia a migrar de cliente regulado a cliente libre. ¿Y esto por qué? Por una razón de precio principalmente. Efectivamente, en el mundo libre se pueden obtener mejores, o se podían obtener mejores precios que los clientes regulados, ¿ya? Así que se produjo una migración masiva, ¿ya? Probablemente a partir de hace 3, 4, 5 años atrás, ¿ya? Muy bueno para los clientes que pudieron optar a esto, ¿ya? O sea, tarifa realmente bastante más baja que la tarifa regulada, ¿ya? Pero esto históricamente, si uno ve la historia, es un péndulo, ¿ya? Es un péndulo, y lo que probablemente está ocurriendo ahora es que en algunas zonas, probablemente, no sé si en la zona de Valparaíso, pero sí en otras zonas hacia el sur, las tarifas de los clientes libres hoy ocurren dos cosas. Simplemente no hay energía disponible, ¿ya? Eso quiere decir que la energía es tan cara que uno no logra contratarse, ¿ya? Hay un riesgo mayor para los clientes libres de hace 4 años atrás. Así que es una alerta para que en sus análisis, los clientes industriales sobre todo, hagan sus revisiones adecuadas, consideren que el mercado cambió, o sea, cambió radicalmente, ya no es el mismo mercado hace 4 años atrás. Incluso lo que está pasando es que hay algunos clientes libres que tienen un régimen de 4 años, 5 años, dependiendo de lo que hayan negociado, ¿ya? Y se quieren cambiar hoy en día, ¿ya? Eso se puede hacer, uno se puede cambiar de régimen libre a regulado y regulado a libre, ¿ya? Pero cada 4 años, ¿ya? Y hay que avisar con 12 meses de anticipación, ¿ya? Eso quiere decir que si un cliente hoy día se da cuenta, cliente libre, que su tarifa es muy alta y se quiere cambiar, ojo que hay que avisar 12 meses antes, ¿ya? O sea, si se da cuenta hoy día, está un año tarde, ¿ya? Muchas veces esta cosa se olvida, así que revisen esto. Muchas veces incluso es bueno avisar 12 meses antes, por si acaso, digamos, ¿no? Que te quieres cambiar, y no es obligatorio cambiarse, ¿ya? Lo cual es mejor mandar una carta de aviso por si el mercado regulado estuviera mejor, ¿ya? Así que se está dando migración a la inversa, ¿ya? De clientes libres a clientes regulados.
o, dicho de otra manera, clientes regulados que no quieran migrar a ser clientes libres, ¿ya? Porque efectivamente hay una tendencia y no está tan claro, al menos hoy, que las tarifas, el precio de energía vaya a bajar. ¿Qué ocurre también? Otra reflexión, el mayor coste de electricidad que estamos viendo, probablemente ustedes se dan cuenta mucho más en su industria, dificulta la reconversión o la electrificación. ¿Ya? Sin duda, es una señal clara, ¿ya?, de precio, donde en sus procesos industriales, en la reconversión o incluso en la electrificación o electromovilidad que se habla tanto, empieza a ser una barrera, ¿ya? O esto tiene un mayor costo, ¿ya? Así que se ve una dificultad. Lo cual puede ser un contrasentido de un poco de lo que estamos, lo que estamos tratando de llevar, o mucho lo que se observa de la transición energética, ¿ya? Pero yo creo que la transición energética hoy día va a ser una transición energética distinta, ¿ya?, a la que veníamos hablando hace 2 años atrás, ¿ya? O sea, efectivamente, hoy día hay una transición energética con una realidad distinta, ¿ya? Así que hay que poner la pelota a piso, ¿ya? Por otro lado, hay una mayor oportunidad, yo creo que también ahora hay que observarla mejor. Por otro lado, la autogeneración, dado que el precio es más alto, ¿ya? Me produce también una ventaja, ¿ya? El net billing y la generación solar. Efectivamente, ahora probablemente sus proyectos son más rentables. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el costo de energía es más alto. Y otra cosa que también a veces preguntan, si es que efectivamente hay un riesgo de racionamiento, así como lo está habiendo en Europa. No, a principio de año, producto de las proyecciones hídricas, se veía un riesgo y un decreto de pre-racionamiento, ¿ya? Pero hoy día no se observa un problema de falta de energía, ¿ya? O sea, el problema no es el Q, como decimos los técnicos, no es el físico, sino que es el precio. ¿Va a haber energía? Sí. ¿Hay energía? Sí. El problema es a qué precio, ¿ya? Si no, hay algunas experiencias de algunas salmoneras, algunos clientes industriales en la zona sur, Puerto Montt, que hoy día simplemente no tienen energía, ¿ya? O sea, es mucho más barato generar con diésel, ¿ya? Porque no tienen otra opción, ¿ya? Y eso claramente es un problema de precio. ¿Ya? Finalmente, ya para ir terminando, lo que hemos visto acá, lo que hemos conversado, principalmente está asociado al precio de la energía, que es la generación, ¿ya? Y no está asociado a lo que es transmisión y distribución, que se conoce en el ámbito técnico como las redes, ¿ya? O la calidad de servicio. Para poder llegar a la casa o a la industria, necesito redes de buena calidad, y eso hoy día están en revisión, ¿ya? Y lamentablemente las revisiones que están al alza, ¿ya? Y para terminar, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? ¿Ya? Es que no hay que perder el foco que en electricidad, la tarifa final que pagamos todos, ya sea el cliente, la señora Juanita, yo en mi casa, o ustedes en su industria, está conformada por la generación, el precio en energía y el precio de la potencia, que es un poco lo que revisamos en esta presentación. También hay componentes como cargos fijos o cargos variables como el CSP, cargo de servicio público, que también va a subir un alza, ¿ya? Y no hay que olvidar que la tarifa también incluye 2 cosas muy importantes, que es la transmisión y la distribución, que en conjunto debe empezar como un 30-40%, ¿ya? Y eso es lo que está en revisión hoy día, ¿ya? Efectivamente, en las próximas décadas se va a tener que cambiar la regulación de transmisión y distribución para apuntar a todo lo que necesitamos de la transición energética, ¿ya? Y es altamente esperable que eso se revise al alza, lamentablemente. Y bueno, eso es lo que quería compartir. Muchas gracias por la atención, y no sé si queda tiempo ahí para poder escucharlo y ver si tienen alguna consulta o alguna reflexión. Ahí. ¿Me escucha, Alexis? ¿Sí? Perfecto. Ya, hoy muchas gracias por tu presentación, ya, las reflexiones, por cómo nos llevaste en todo este tema de la regulación y de esta energía de emergencia, que ya hemos venido, como había contado al principio, ya con
3 charlas referentes al sector eléctrico y nos da las perspectivas para que los socios de CIA tomen las precauciones desde el punto de vista industrial y ver cuáles son las proyecciones, ya que 10 años son nuevamente 10 años más en esta transición energética. No sé si alguien de los miembros de la comisión tiene alguna consulta. Por acá, Álvaro. Sí, Matías. Sí, tengo una consulta. Oye, Alexi, muy buena tu presentación. Felicitaciones. Mi pregunta va en la entrada de las energías renovables no convencionales. Se supone que la entrada de esta energía vendrían a bajar, en cierto modo, los precios, pero lo que tú nos dices es que a pesar de que se está inyectando más energía limpia en la red, ¿no influye tanto como pensamos? Sí, no, mira, es una buena pregunta. Lo que pasa es que sí hay una baja, ¿cierto? Lo que pasa es que no es tanto como esperábamos, y estos proyectos principalmente se apalancan financieramente 10, 15 años en dólares, ¿ya? Entonces, efectivamente, una componente muy importante que nos está pegando hoy día en el corto y probablemente mediano plazo es el dólar y el tipo de cambio. Si uno lo ve netamente, la tarifa en dólar, sí, o sea, efectivamente las tarifas de los proyectos de energías renovables son bastante más baratos que las tarifas convencionales, ya, eso es un hecho, ya. Solo que el problema al pasarlo a moneda local se ha notado mucho, digamos, se ha notado mucho y eso fue el efecto que estamos viendo ahora. Entonces, esta transición y esta baja de precio en realidad, ¿qué es lo que está haciendo? Se está diluyendo, ¿ya? Entonces, la baja futura, estamos trayendo parte de esa baja al día de hoy, de tal manera de que el alza no sea tan alta, ¿ya? Entonces, de alguna manera se va a diluir. Eso es lo que está pasando. No vamos a ver la baja que esperábamos todos. ¿Mm? Vale, gracias. Uh-huh. Déjame darte otra señal, Matías, que también es bien relevante. Hay licitaciones de suministro que se hacen una vez al año o cada 2 años, y consistentemente los proyectos de energía renovable ya han mostrado una baja considerable ya en los últimos años, y lo que ha ayudado a la transición energética y efectivamente a tener precios más bajos. Pero en la última licitación, que fue reciente, ya hubieron varias señales que el mercado, muchas veces el mercado habla antes y toma señales. Primero, hubo poca oferta de energía. Esa fue la primera señal. Por otro lado, habían unos precios máximos que usa la autoridad, ¿ya? Y son como precios de referencia, ¿ya? Y puso precios de referencia altos, del orden de $41 por megawatt hora. Eso es alto comparado a lo que veníamos obteniendo. O sea, licitaciones bajo 40, habían clientes libres, probablemente ustedes, que habían logrado negociaciones en torno a esos precios, ¿ya? Precios bastante bajos, ¿ya? Y habían proyectos solares que incluso se habían adjudicado bajo $30 por megawatt hora. Eso hace 2, 3 años atrás, no hace mucho. ¿Qué es lo que ocurrió ahora? Hubieron 2 señales bien importantes. Una es que hubo poca energía disponible, y segundo es que solamente el 15% de la energía subastada se adjudicó, ¿ya? Dicho de otra manera, nadie o muy pocos ofertaron bajo $41 por megawatt hora, ¿ya? Algunos dijeron esto que fue un fracaso, ¿ya? Y efectivamente, depende cómo se lea, uno puede decir fue un fracaso, porque efectivamente no se adjudicó la energía, ¿ya? Y vamos a tener que hacer otra licitación, y altamente probable que los $41, que es un techo que pone el gobierno, lo tenga que subir, ¿ya? Porque efectivamente los 30, incluso los $40, ya no son una realidad para el largo plazo. Fíjate, estoy hablando del largo plazo. Son licitaciones para los próximos 10, 15 años que parten en 5 años más, digamos, ¿ya? Así que yo creo que también es una señal importante. El mercado está viendo que todo cambió y los precios ya no volverán a ser lo mismo. Hay un cambio de tendencia, ¿ya? O sea, efectivamente los precios subieron
el riesgo país, el riesgo mundial subió. Y eso se traduce en precio. Alexis, Gracias. ahí un poco siguiendo con la pregunta, y basado en eso, ¿qué tipo de fuentes de energía tú recomendarías para contrarrestar, digamos, esta alza y buscar energías más económicas? A nivel de país, dices tú. A nivel país, porque claro, tenemos un marco regulatorio bastante exigente que también nos tenemos como contrapeso. Queremos todo barato, pero también existe un costo, digamos, de inversión. Sí. No, mira, o sea, efectivamente a nivel mundial, hoy día, y las características que tiene nuestro país, yo creo que la estrategia que ha hecho Chile, afortunadamente, dado que nos pegamos un fuerte golpe con el gas argentino hace años atrás, no sé si recuerdan, Sí. cuando efectivamente lo que le están haciendo a Europa, Rusia, a nosotros nos hizo algo parecido a Argentina. Guardando las proporciones, pero también ocurrió algo parecido, y lo que ocurrió es que efectivamente eso nos salió muy caro y aprendimos, creo yo, de que había que diversificar la matriz, ¿ya? No cerrarle la puerta a ninguna y utilizar nuestras ventajas comparativas, que principalmente son sol, viento, agua. Había harta agua en su momento, ahora cada vez hay menos agua, pero yo creo que la estrategia que se ha hecho ahora, Álvaro, es la correcta. O sea, efectivamente, punto de vista precio, la solar y la eólica no tienen comparación. A nivel mundial son las más competitivas, y eso ha hecho que se hayan desarrollado mucho acá en Chile, ¿ya? Ahora, el tema es que no ha sido suficiente. O sea, las proyecciones que se hacen es que necesitamos duplicar, incluso triplicar esa capacidad instalada. Y eso toma tiempo, ¿ya? O sea, por mucho rápido que lo hagamos, es difícil cambiar la matriz térmica que hoy día tenemos. O sea, esto va a tomar tiempo, y yo creo que lo que estamos haciendo está bien, es correcto, no hay que cerrarle la puerta a ninguna, eh, eh, pero, eh, pero toma tiempo, no va a ser de la noche a la mañana, y todo esto son para los próximos 10 años, 20 años, digamos, ¿ya? En el corto plazo y mediano plazo creo que no hay mucha opción. Por mucho que se quiera cerrar el carbón, eh, eh, si no es carbón, es gas. Hoy día, y el gas está siendo uno de los principales elementos de la transición, digamos. En Europa y acá en Chile probablemente el gas va a estar por 15, 20 años, ¿ya? Es imposible ahora, en el corto y mediano plazo, tener solamente energía solar y energía eólica, ¿ya? O sea, yo creo que lo estamos haciendo bien, pero toma tiempo, ¿ya? Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta? Sí, yo. Carlos. Hola Alexis, buenos días. Hola, Carlos, ¿qué tal? Recién tú mencionabas que el costo de la energía iba a estimular a que se generen o se implementen proyectos de generación propia, ¿cierto? Que esos proyectos se vuelvan más atractivos. Yo no sé si han visto algo o tú has visto algo en relación a cómo se va a comportar el mercado de todos los elementos que se necesitan para poder implementar, no sé, una planta fotovoltaica, un generador eólico. ¿Cómo va a aumentar o disminuir? ¿Qué se ha visto en respecto a esos costos de implementación de esas centrales de generación? Llamadas propias a cada empresa, como solución más local. Porque Sí, lo que va a pasar. por un lado sería como sube el costo, va a subir también el costo de implementación de este tipo de proyectos. Sí, probablemente sí, va a subir el costo porque muchas de estas cosas son importadas. Esto hay que hacer ahí un correcto análisis, porque por un lado sube el costo, pero también sube la inversión. O sea, efectivamente, los paneles, los inversores, hablando de energía solar, que es la más fácil de implementar, va a tener un alza, y lo está teniendo. Mira, una de las principales dificultades que hay en la autogeneración son las redes. O sea, efectivamente hoy día las redes de distribución no están adaptadas para efectivamente esta revolución, donde cada uno de nosotros, donde toda la industria tenga efectivamente plantas de autogeneración. Las redes y las señales no están hoy día adaptadas, ¿ya? O sea, la ley que tenemos actualmente es una ley eléctrica que viene del año 80, 82, fuimos precursores,
pero en realidad nos pilló la máquina y hoy día la infraestructura eléctrica no permite esta transición energética. ¿Ya? O sea, también hay que decirlo, hay que ser justo. Se habla mucho de transición energética, revolución industrial, que todos vamos a poder enchufarnos nuestros autos, ¿ya? Desde la casa, vamos, nuestro auto va a ser una batería, ¿cierto? Se habla mucho de eso, pero en realidad en la práctica hoy día no están las condiciones técnicas para que eso ocurra. ¿Ya? Es una realidad. Ahora, efectivamente yo creo que hay que mover, hay que construir esa realidad, y eso es lo que estamos haciendo, o lo que está haciendo esa industria, está construyendo esa realidad, está apurando el tranco para que eso ocurra en la próxima década, ¿ya? Y yo creo que eso está bien. En el caso de lo que tú dices, son incipientes. Yo creo que hay que crear los incentivos. La empresa eléctrica, por ejemplo, Chilquinta, no tiene hoy día los incentivos tarifarios para que tú hagas eso, ¿ya? Entonces, si Chilquinta no tiene los incentivos tarifarios para que tú hagas una reconversión y efectivamente te vayas a autogenerar, probablemente Chilquinta te va a poner barreras, y válidas, te va a poner barreras para que tú hagas autogeneración, ¿ya? Y eso es lo que ocurre con las empresas distribuidoras. No tienen los incentivos, son un cacho, digamos, estas cosas. Son un verdadero cacho. Entonces, hay que cambiar la regulación. Se va a mover más el net billing y la autogeneración, producto de esto que estamos hablando. No sé cuánto, pero yo creo que ya hay una señal para los próximos 10 años. ¿Ya? O sea, la energía no va a bajar, al contrario, va a subir, ¿ya? Ahora, por el lado de la construcción y de los elementos, si tenemos las competencias y capacidades, yo creo que no, como país, pero yo creo que también hay una oportunidad, probablemente en estas asociaciones como ustedes, debieran potenciarse o difundir estas brechas, digamos, que necesariamente van a ocurrir, digamos, o están ocurriendo. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Yo creo que ya estamos, terminó el tiempo. Así que nuevamente, Alexis, muchas gracias por tu presentación muy clara y muy concisa y precisa. También tus reflexiones son muy interesantes, las que compartimos con los integrantes. Y bueno, extender la invitación para una próxima oportunidad ya más adelante, hablando de un 2023, y que tengas una excelente semana en tu ámbito laboral. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y también que tengan una feliz semana. Cuídense y estoy disponible para más adelante. Eso. Gracias. Gracias. Cuídense. Chao. Chao. No, muchas gracias. Gracias.